Diario de Joan Gallardo, 15 de enero de 2024. ¿Qué es lo siguiente que sería mejor hacer? Esta pregunta es para mí una de las más importantes que puedes hacerte en la vida y una de las que más veces deberías hacerte. Hasta tal punto es así que creo que durante algún tiempo deberías hacértela todos los días, muchas veces, casi de forma constante. Es así como yo puse arreglo a mi vida en su día. Mira, hace unos 15 años mi vida era un caos en todo. Y cuando digo en todo es en absolutamente todo. Yo no daba ni una en aquella época. No había ni una sola puta cosa en mi vida en orden. Iba con malas compañías, salía demasiado, bebía demasiado, gastaba demasiado, no rendía en el trabajo, dormía poco y mal, e incluso tenía mi casa hecha una auténtica leonera. Joder, yo recuerdo que comía en platos de plástico para no tener que fregar después, hasta ese punto. Comía así, de esa manera, como en un cumpleaños de niños pequeños. Comía y luego tiraba el plato a la basura. En fin, así iba la cosa, así vivía yo en su día. Y entonces tenía siempre la sensación de haber malgastado el día, y me iba a dormir con muy mal cuerpo y muy mala conciencia. Me iba a dormir siempre frustrado. Después así me despertaba sin demasiada ilusión, como previendo que acabaría el siguiente día sin hacer nada demasiado especial con él, igual que el día anterior y que el anterior y que el anterior. Y así iba pasando los días hasta que esta pregunta, esta gran pregunta que te explico hoy, cruzó mi mente una mañana cualquiera. ¿Qué es lo siguiente que sería mejor hacer? En ese momento, cuando me sobrevino la pregunta, recuerdo perfectamente que me encontraba sentado en el sofá, mirando por un ventanal grande que daba a la terraza. Me estaba yo ahí sin hacer nada, me habría levantado a media mañana, como a las 11 de la mañana, y simplemente estaba sentado en calzoncillos, mirando al cielo, buscando la manera de comenzar de verdad el día, ¿no? Como buscando en el cielo las fuerzas para poder empezar. Los motivos, y que muchas veces fuerza y motivos viene a ser casi lo mismo. Y entonces, sin más, llegó la pregunta, ¿qué es lo siguiente que sería mejor hacer ahora? Recuerdo que me fui a la ducha, me pareció que era la mejor opción. Cuando salí de la ducha vi que el cubo de la ropa sucia estaba a rebosar, algo bastante común en aquellos días en mi vida. Y la pregunta volvió a aparecer en mi cabeza como diciéndome, bueno, crack, ya ves que lo siguiente mejor que puedes hacer es limpiar toda esa ropa antes de que eche a andar y se vaya un día por la puerta. Y así lo hice. Tras poner la lavadora, después pasé por la cocina y vi que estaba hecha un desastre. La pregunta saltó como un resorte de nuevo en mi mente y me puse a limpiarla y a ordenarla, porque estaba claro que era lo mejor que podía hacer en ese momento. A medida que iba avanzando, me di cuenta de que no había casi ni comida ni agua embotellada tan siquiera en la casa, cosa que era bastante normal porque yo comía y cenaba casi siempre fuera de casa. Así que me pareció que lo mejor que podía hacer a continuación era hacer una lista de la compra e ir a hacerla, ir a comprarla. Y así lo hice. Cuando subí al coche, me di cuenta de que llevaba la ITV caducada desde hacía 8 meses. Así que pedí cita, porque estaba claro que era lo mejor que podía hacer en ese momento, ¿no? Fui a hacer la compra, volví a casa y por primera vez en mucho tiempo me encontraba en una casa limpia, ordenada, con comida, con agua embotellada y con ropa lavándose. Y me encantó. Me gustó muchísimo. Tendí la ropa, saqué la vajilla de su cajón, que hacía tiempo que no usaba, la limpié y de repente noté como toda mi casa se llenó de un perfume, de un aroma a limpio entre la ropa y los platos, ¿no? Entonces decidí que lo mejor que podía hacer en ese momento era poner un disco de Pink Floyd, el Wish You Were Here, y tumbarme media horita en el sofá. Y así lo hice. Después me levanté a mediodía y pensé, joder, qué mañana más bien aprovechada.
o lo que es lo mismo, qué mañana más bien vivida. El proceso duró años, ¿eh? No fue una cosa rápida, ni mucho menos, e incluso tuve épocas en las que parecía que la pregunta de repente se me había olvidado. Y en esos momentos, cuando dejé de tener la pregunta en mi mente, el caos volvió a aparecer. Y la sensación de no estar viviendo bien también. Pero en el mismo momento en el que recuperaba esa pregunta y la seguía y la llevaba a cabo, mi vida volvía a recuperar el orden. Sin duda alguna, esa pregunta fue el germen de todo lo bueno que vino después. Y es una pregunta que a día de hoy, casi a mis 40 años, me sigo haciendo todos los días. Todos los días, muchas veces. Así de importante es. Así que piensa en ello muchas veces al día y déjate guiar por las respuestas que surjan. ¿Qué es lo siguiente que sería mejor hacer? Nos vemos mañana, seguro. Paz.